El aroma a canela y mantequilla llenaba mi pequeña cocina mientras deslizaba la última bandeja de galletas sobre la mesa. Afuera, la luz de diciembre se desvanecía y la brisa del mar traía un frío que se colaba por la ventana entreabierta sobre el fregadero. Era Nochebuena y había planeado pasarla en calma, con la radio susurrando villancicos mientras trabajaba. El teléfono sonó. Me limpié las manos con un trapo antes de contestar. Mamá, la voz de Paloma, llegó, rápida y medida, como siempre que hablaba como si leyera un guión. Este año vamos a mantener la Navidad sencilla. Solo la familia de Esteban. ¿Entiendes? ¿Verdad? Sus palabras cayeron como si la decisión hubiera sido obvia desde hace semanas. Como si mi presencia fuera un detalle insignificante que no valía la pena mencionar. Apreté el auricular contra mi oído y dejé que el silencio se alargara. En la pausa, casi podía escuchar su expectativa que suplicaría, que preguntaría si al menos podía ver a Emiliano, que le recordaría que la crié sola después de que su padre se fue. En cambio, sonreí. Qué bueno, dije suavemente, que lo disfruten. Hubo un instante de duda al otro lado, una chispa de confusión en la estática entre nosotras. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Sobre la mesa, junto a las galletas que se enfriaban, había una bolsita de terciopelo, su peso familiar. Desaté los cordones y dejé caer el contenido en mi palma. Un juego de llaves doradas brilló bajo la luz de la cocina, aún frías del lugar seguro donde las había guardado. 3 días antes, la compraventa se había cerrado. La casa frente al mar en Playa del Sol era mía, cada viga y ventana apagada por completo. Y mañana, esas llaves abrirían más que puertas, abrirían un capítulo completamente nuevo. Después de guardar las llaves en la bolsita, me serví una taza de café y me senté a la mesa. El vapor se arremolinaba contra el vidrio frío de la ventana, y con él vinieron recuerdos en los que rara vez me permitía detenerme. Cuando Roberto vivía, nunca hacía grandes discursos sobre dinero. Era constante, cuidadoso y con una curiosidad silenciosa por cosas que otros ignoraban. A finales de los 90, empezó a invertir en fondos indexados, pequeñas cantidades al principio, y luego en acciones de empresas como Apple y Nvidia. Cuando apenas eran nombres que murmuraban los aficionados, yo no entendía los términos en ese entonces, pero confiaba en su paciencia. Tras su muerte, dejé esas inversiones intactas. Pasaron décadas, y lo que alguna vez parecía modesto se volvió extraordinario. Luego vino la herencia de unas tierras en Valle de Guadalupe, de mi tía que cultivaba naranjas y vivió sin agua corriente hasta su muerte. Durante años, todos decían que esas tierras no valían nada, demasiado secas, muy lejos de la ciudad. Pero cuando los desarrolladores comenzaron a rondar tras el cambio de zonificación en 2016, esperé. En 2023 vendí a un precio que sorprendió incluso a mi asesor. Y con un intercambio 1031, transformé campos polvorientos en una casa con paredes de cristal frente al Pacífico. Durante todo ese tiempo recorté cupones, manejé mi sedán de 12 años y dejé que Paloma creyera que dependía de sus cheques esporádicos para el mandado. Quería ver quién era ella cuando pensaba que yo no tenía nada. Esa tarde, mientras sacaba la basura, doña Carmen, del segundo piso, me detuvo. Revisó su teléfono y me mostró un mensaje grupal. El nombre de Paloma destacaba en la parte superior. Mamá canceló su invitación a Navidad ella sola. Había escrito: quiere estar sola este año. La mentira dolió más que la llamada. Mi hija no solo me había excluido, me había borrado. Guardé la imagen en mi memoria con tanto cuidado como las llaves en su bolsita. Suplicar no sería mi respuesta. Mañana sería mi turno de escribir las invitaciones. A la mañana siguiente, manejé por la conocida curva de la carretera costera y tomé un camino escondido que llevaba a mi nuevo hogar. La reja de hierro se abrió, y por un momento me quedé sentada al volante, mirando la casa encaramada sobre el agua, aún más sueño que realidad. Adentro, Valeria,
la diseñadora que contraté. Ya caminaba por el salón principal con su tableta. Un árbol de 3 metros aquí, dijo, señalando el lugar donde el techo abovedado alcanzaba su punto más alto. La terraza puede tener 4 mesas largas, vista al mar por todos lados. Su voz estaba llena de entusiasmo profesional. Pero yo sentía algo más profundo. Esta casa se preparaba para recibir más que muebles. Esa tarde hice mi primera llamada a Jimena, en Querétaro. Respondió con sorpresa. Luego, con alegría, cuando le pedí que viniera a la cena de Navidad. Después de lo que dijo Paloma el año pasado, pensé que... Empezó. Olvida el año pasado, la interrumpí con suavidad. Este año es diferente. Luego llamé a Santiago, mi primo, que ha pasado su vida con grasa bajo las uñas y orgullo en su trabajo. Su risa resonó por la línea cuando lo invité. Tu hija me dijo que ya no querías compañía, dijo. Se equivocó, respondí. La lista creció rápido, amigos de la iglesia que dejaron de preguntar cuando Paloma nunca pasó mis respuestas. Vecinos que alguna vez compartieron comidas dominicales, pero fueron apartados. Cuando contacté a Marisol, la directora de una organización sin fines de lucro, que apoyé en silencio durante años, ofreció sin dudar traer a sus jóvenes músicos. Déjalos tocar en tu terraza, dijo. Nunca lo olvidarán. Al anochecer, más de 30 voces habían prometido venir, y sabía que esto era solo el comienzo. Para la mañana de Nochebuena, la casa ya no se sentía como un lienzo en blanco. El servicio de catering llegó con cajas de cangrejo y salmón del Pacífico en hielo, cartones de cítricos de los huertos de Morelos y botellas de vino espumoso de Valle de Guadalupe. Los mesones de la cocina se llenaron de ollas de cobre y bandejas esperando la noche. El aire ya perfumado con hierbas. Valeria se movía rápido de un cuarto a otro, dirigiendo a su equipo. Colgó luces blancas a lo largo de los arcos y decoró las barandillas de la terraza con guirnaldas de follaje fresco. Adentro, macetas de barro rebosantes de nochebuenas destacaban contra las paredes de estuco claro, su color evocando el estilo español antiguo por el que Puerto Vallarta era conocido. Se sentía atemporal y personal, como si la casa hubiera esperado años para celebrar su primera fiesta. En mi habitación, abrí una cajita de madera que me había acompañado desde niña. Dentro estaba el collar de perlas que mi madre usó en su boda y nunca más. Las levanté con cuidado, sintiendo su peso fresco contra mi clavícula al abrocharlas. No las había usado en décadas, no desde el funeral de Roberto. Y verme en el espejo me sorprendió. Las perlas no parecían antiguas ni frágiles, parecían vivas, como si su momento finalmente hubiera llegado. Justo entonces mi teléfono vibró. Un vecino me reenvió otra captura de pantalla. El nombre de Paloma aparecía en la parte superior. Sus palabras cortantes como vidrio. Lo mantuvimos solo para la familia este año. Mamá estará bien con sus películas navideñas. La crueldad despreocupada dolía más que cualquier insulto directo. Dejé el teléfono junto a las perlas y dejé que el contraste se asentara en mí. De un lado, susurros despectivos que buscaban reducirme a la irrelevancia. Del otro, el brillo de las luces colgadas en mi terraza, la música ensayada, la comida preparada con esmero y 30 invitados que pronto llenarían este espacio con calidez. El desprecio me había descartado, pero la casa estaba lista para contar otra versión. Y para el atardecer, sería imposible ignorarla. Para la tarde, la casa vibraba de energía. Los invitados llegaban con abrigos y bufandas, su risa resonando por la entrada arqueada, mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte. Desde la terraza se veía el Pacífico brillando en un naranja profundo, el agua doblándose sobre sí misma con el ritmo de una respiración. Abajo, en el acantilado, el tren de la costa tocó su claxon, un recordatorio bajo de que el mundo seguía moviéndose. Aunque aquí arriba el tiempo parecía suspendido, Santiago fue el primero en levantar su copa. Parado cerca de la mesa larga, golpeó suavemente el borde. Por la tía que nunca olvidó un cumpleaños,
que arregló juguetes rotos cuando nadie más tenía paciencia y que nos recuerda que la familia se elige tanto como se nace, su voz se quebró. Y la multitud respondió con un aplauso cálido. Jimena siguió, acercándose a mí como si hablara tanto para mí como para el cuarto. Contó una historia de nuestra infancia en el Valle de México, sobre noches en que nos acurrucábamos alrededor de una lámpara de queroseno y compartíamos un par de guantes entre las dos. Y ahora miren, dijo, señalando las luces en la terraza y el brillo del mar. Mi hermana ha convertido el invierno en oro. El cuarteto tocaba suavemente de fondo, los violines tejiéndose entre el murmullo de voces. Los platos de cangrejo y ensalada de cítricos pasaban de mano en mano, las copas de champán chocando. Sentí una firmeza asentarse en mí, la que llega cuando las balanzas se inclinan hacia la justicia. Me aparté un momento, levanté mi teléfono y capturé una toma amplia de la terraza. Los adornos del árbol brillaban en las puertas de cristal, los invitados inclinándose unos hacia otros en conversaciones genuinas. Lo publiqué con una sola frase, celebrando con la familia que me eligió. En minutos, los comentarios comenzaron a llegar: viejos amigos, primos lejanos, vecinos que se habían alejado, palabras de sorpresa, alegría, admiración. Las notificaciones se acumulaban, el teléfono vibrando en mi mano. Entonces, llegó la primera llamada de Paloma. La dejé sonar, solo para ver otra seguir, y otra más. La pantalla se iluminaba sin parar mientras el sol se hundía tras el horizonte, el contraste imposible de ignorar. Para cuando el plato principal de cangrejo llegó a la mesa, mi teléfono ya había registrado 20 llamadas perdidas. El aparato vibraba contra el mantel como un corazón inquieto, pero lo puse boca abajo junto a mi copa. Alrededor, la terraza zumbaba de conversación, las risas resonando contra las olas abajo. Los platos con cáscaras rotas y rodajas de limón pasaban de mano en mano, mientras el cuarteto cambiaba a un villancico que flotaba sobre el tintineo de los cubiertos. Me excusé brevemente y caminé hacia la entrada, la curiosidad tirando de mí hacia el teléfono. Al darle la vuelta, vi no solo llamadas, sino mensajes de voz. Los primeros dos eran de Paloma cortos, cortantes, con el tono de alguien no acostumbrado a ser ignorado. El tercero me detuvo en seco. «Abuela, ¿estás viendo los fuegos artificiales en la tele?» La voz pequeña de Emiliano llenó el altavoz, brillante pero insegura. Pensé que siempre los veíamos juntos. Las palabras dolieron más que cualquier insulto. A pesar de toda la crueldad de Paloma, el niño solo tenía amor para dar. Y sentí el viejo dolor de estar mantenida a distancia de él. Sostuve el teléfono contra mi pecho por un momento, respirando el sonido del océano hasta que la firmeza regresó. Cuando volví a la mesa, levanté mi copa. Esta noche dije, dejando que el cuarto se silenciara, nos recordamos que el respeto es el verdadero centro de cualquier reunión. Sin él, hasta la mesa más fina está vacía. Con él, incluso el pan sencillo sabe a abundancia. Las copas se alzaron al unísono, las palabras resonando en el calor del momento. Silenciosamente, grabé el brindis en mi teléfono y lo subí junto a un clip corto de nuestra mesa. Las velas brillando, los rostros vivos de alegría. En minutos, la publicación se llenó de reacciones, comentarios apilándose más rápido de lo que podía leerlos. Corazones y exclamaciones acumulándose en una marea de afirmación. Guardé el teléfono en mi bolso y me concentré en las risas, en Santiago, enseñando a uno de los primos pequeños cómo romper una pata de cangrejo limpiamente, en Jimena, recostándose con lágrimas de alegría atrapadas en las comisuras de sus ojos. Por una vez, el mundo fuera de esta terraza podía esperar. Entonces, justo cuando los postres comenzaban a aparecer, el aire cambió. Un par de faros cruzó el camino de entrada más allá de la reja de hierro, cortando la noche como una acusación. Las conversaciones titubearon, los tenedores flotaron sobre los platos.
Sentí el murmullo recorrer la mesa cuando una puerta de sube se cerró de golpe. Luego otra. No necesitaba levantarme para saber quién era. La voz de Esteban llegó primero, baja y urgente, seguida del taconeo agudo de Paloma contra el camino de piedra. Sus siluetas se acercaban, enmarcadas por la luz que se derramaba de la terraza. Cada paso un rumbo de colisión con la noche que yo había construido. Presioné mi servilleta contra la mesa y me levanté lentamente, firme como la marea afuera. El calor de la fiesta permanecía detrás de mí, pero el frío del enfrentamiento ya estaba en la reja, exigiendo entrar. Los recibí en el vestíbulo, el candelabro arrojando luz fracturada sobre el suelo de mármol. La puerta principal aún resonaba con el eco de su golpe insistente, y más allá, el viento del Pacífico silbaba entre las palmeras. Paloma entró primero, con la barbilla alta, su compostura frágil al borde del quiebre. Esteban la siguió, con los hombros tensos, los ojos saltando de los arcos a las escaleras como si hubiera entrado a un museo. «Has estado ignorando nuestras llamadas», dijo Paloma. Su voz era afilada, pero bajo ella escuché el esfuerzo de la incredulidad. «He estado ocupada recibiendo a mi familia», respondí. Hice un gesto hacia el estudio, donde una carpeta de cuero esperaba en el escritorio. Dudaron antes de seguirme. Abrí la carpeta y deslicé un documento impecable sobre la mesa, la escritura de la casa. Mi nombre solo en negritas. «Esto es mío, pagado por completo con la venta de las tierras de Valle de Guadalupe y las inversiones que tu padre y yo comenzamos antes de que nacieras». Los labios de Esteban se abrieron, pero no salió ninguna palabra. La mano de Paloma flotó sobre el papel, como si tocarlo pudiera quemarla. «Todo este tiempo nos dejaste pensar que estabas batallando». «Les dejé ver lo que querían ver», repliqué. «Eso me dijo más de ti de lo que hubiera aprendido de otra manera». La máscara en su rostro titubeó. «¿Sabes lo que es tratar de impresionar a la familia de Esteban? Ellos miden todo lo que usamos, lo que servimos, con quien nos sentamos. Solo intentaba pulir nuestra imagen. No quería que te vieran y pensaran menos de mí». Me incliné hacia adelante. «Entonces me desinvitaste. Les dijiste a otros que yo cancelé la Navidad. Te burlaste de los regalos que le di a tu hijo. Los llamaste baratos. Decidiste que un cupón para el súper era una vergüenza. Tomaste cada gesto de bondad que ofrecí y lo vestiste de vergüenza». Sus ojos brillaron, la de fiance deslizándose hacia la culpa. Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Cerré la carpeta con determinación. «Esta casa es la prueba de lo que nunca te molestaste en ver. Y esta noche es solo el comienzo de lo que tendrás que responder». El rostro de Paloma se endureció, como si la admisión sobre sus suegros se le hubiera escapado sin querer. Se enderezó, echando los hombros hacia atrás, intentando recuperar terreno. «Entonces ese era tu plan desde el principio», espetó. «Fingir que eras pobre, esconderlo todo y luego soltárnoslo en Navidad solo para humillarme. Montaste todo esto como una especie de show retorcido». Sus palabras rebotaron contra el techo alto, pero no me inmuté. No dije con calma, construí una vida. Lo que ves a tu alrededor es el resultado de años de paciencia y disciplina. El show, Paloma, fue el que tú montaste diciéndole a la gente que yo cancelé la Navidad, susurrando que era una carga. Esteban se movió incómodo a su lado, abrió la boca, luego la cerró, frotándose el puente de la nariz. Por una vez, el silencio no lo protegió. «Tú lo permitiste», continué, volteando hacia él. «Viste cómo me fue reduciendo, año tras año, y no dijiste nada. Cuando me excluyó de los cumpleaños, cuando ridiculizó el suéter que le di a Emiliano porque no era de marca, cuando me empujó al extremo de su mesa como si fuera una reliquia, ¿dónde estabas tú entonces?» Sus ojos se alzaron hacia los míos, la culpa nadando en ellos. «Yo no quería empeorar las cosas», admitió. Mantener la paz parecía más fácil. Paz. Dejé que la palabra colgara. La paz no viene del silencio.
El silencio es cobardía disfrazada de armonía. La compostura de Paloma se quebró entonces, su voz rompiéndose entre lágrimas que intentaba reprimir. «No entiendes cómo es», dijo. «Los padres de Esteban ya me tratan como si fuera de segunda. Cada vez que entrabas a un cuarto con esos vestidos de descuento, cada vez que traías un guisado en lugar de un platillo de catering, podía sentir sus ojos en mí. Me daba vergüenza. No de ti, tal vez, sino de cómo me verían a través de ti. Por fin, la verdad. No malicia sin razón, sino inseguridad endurecida en crueldad. Caminé hacia las puertas de cristal y las abrí de par en par, dejando que la música y las risas de la terraza llenaran el cuarto. 35 invitados llenaban el espacio más allá. Rostros brillantes, voces elevadas en alegría. «Mira ahí afuera», dije, señalándolos. «Estas son personas que vinieron sin dudar». Nadie necesitaba ser impresionado. Nadie necesitaba pulirse. Vinieron porque querían estar aquí, porque el respeto ya estaba en el cuarto. Las lágrimas de Paloma caían libremente ahora, y Esteban permanecía inmóvil, como si la vista de tantos otros compartiendo mi mesa con gusto le hubiera quitado toda excusa. Cerré las puertas de nuevo, silenciando la música para que solo mis palabras quedaran. De ahora en adelante dije en voz baja: «El respeto es el boleto de entrada aquí». El silencio se prolongó hasta que lo rompí con el único camino que veía hacia adelante. «Si quieren un lugar aquí de nuevo, viene con condiciones», dije. «Primero, terapia, para los dos, conmigo presente. Segundo, un mes en el que no me pidan nada, ni favores, ni dinero, solo acciones que muestren que entienden qué es el respeto. Tercero, emitirán una disculpa pública a los familiares que apartaron en mi nombre». El rostro de Paloma se tensó, pero no protestó. Esteban solo asintió, apagado. Abrí la carpeta una vez más y deslicé un borrador de mi fideicomiso. Y Emiliano, dije, su parte se otorgará solo si crece como un hombre que retribuye servicio comunitario, bondad, prueba de carácter. La riqueza sin valores es veneno. La voz de Paloma fue un susurro. Hay un camino de regreso. Lo hay, le dije, pero no es fácil. Sí, pero es trabajo. El candelabro parpadeó sobre nosotros, como subrayando los términos, y la noche se apretó contra el cristal, esperando el próximo amanecer. A la mañana siguiente, caminé por el sendero que serpenteaba a lo largo del acantilado. El aire estaba cargado de sal, y los pelícanos rozaban las olas en formación, sus alas firmando la superficie del mar. Cada paso me estabilizaba, recordándome que esta casa era más que paredes y cristal. Era una línea trazada entre lo que había soportado y lo que ya no aceptaría. A media mañana, me senté a la larga mesa de roble en mi estudio, el océano enmarcado en las ventanas detrás de mí, mientras firmaba los papeles para la mesa del faro. Una vez al mes, ancianos de todo el condado se reunirían aquí para cenar, sin excluir a nadie por edad, apariencia o bolsillo. Era el legado que quería grabado en este lugar, una comunidad lo suficientemente amplia para sostener a quienes a menudo se dejan solos. Esa tarde, preparé la mesa yo misma, velas apagadas, platos apilados con cuidado, sillas alineadas. Di un paso atrás, levanté mi teléfono y tomé una última foto. La descripción fue simple: mi casa, mis reglas, mi familia, elegida y ganada. Mientras dejaba el teléfono, llegaron 2 mensajes. El primero, de Paloma. Una captura de pantalla de una cita de terapia programada para la próxima semana. El segundo, de Emiliano. Un dibujo etiquetado con letras temblorosas: la casa de abuela junto al agua. Toqué la pantalla con suavidad, imaginando sus pequeñas manos presionando el crayón contra el papel, y supe que el trabajo apenas comenzaba. Si la dignidad es el primer regalo que te das a ti misma, ¿qué das después a las personas dispuestas a encontrarse contigo ahí? El cielo ya se había oscurecido cuando Leonel estacionó su carro en un desvío solitario a lo largo de la carretera escénica de las montañas azules. La niebla se arrastra baja sobre el asfalto, humedeciendo el aire.
y yo podía oler la lluvia empujando desde la cresta de las colinas. Isabel se inclinó hacia él, con los labios curvados en una media sonrisa cómplice, como si hubiera estado esperando este numerito. Las manos de Leonel apretaban el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos como la cal. «Sal de aquí», dijo él, con la voz cortante. «Te hace falta una lección». Las palabras dolieron más por su frialdad ensayada que por lo que significaban. Miré a mi hijo, al muchacho que una vez cargué en brazos durante fiebres y noches de estudio hasta el amanecer, y no vi ni rastro de ese niño. Solo a un hombre ansioso por probarse a sí mismo, tirándome a la basura como si nada. Bajé del carro en silencio, con la grava crujiendo bajo mis zapatos. Isabel se acercó a él y le susurró algo triunfante justo antes de que la puerta se cerrara de un portazo. Luego, el motor rugió, y las luces traseras se tiñeron de rojo a través de la llovizna que se juntaba mientras desaparecían por la curva del camino. La lluvia empezó de verdad, con gotas afiladas golpeando contra mi chaqueta. No me moví. El pánico habría sido lo esperado. Tal vez hasta les habría dado gusto. En cambio, me quedé quieta, dejando que la tormenta me calara hasta los huesos en medio del silencio. De detrás de la carcasa tapiada de una vieja gasolinera, los faros barrieron el asfalto. Una camioneta Ford negra avanzó con confianza serena. Rafael Díaz bajó, con el sombrero calado hasta los ojos, tranquilo como siempre. Había estado esperando, tal como lo planeamos. Sin decir palabra, abrió la puerta del copiloto. Subí y me acomodé en el asiento de cuero gastado. Una sonrisa leve se me dibujó en los labios. Leonel pensó que me había dejado tirada, pero solo había puesto en marcha el siguiente acto del drama. Rafael nos llevó en silencio bajando la montaña, con los limpiaparabrisas cortando el vidrio mientras la tormenta se ponía más espesa. Apreté mi chaqueta húmeda contra el cuerpo y dejé que el ronroneo del motor me calmara el pulso acelerado. Para cuando llegamos a Asheville, las luces de neón parpadeaban desde un motel al borde del camino. Con el letrero de vacante zumbando contra la lluvia, estacionó cerca de la puerta de una habitación ya reservada a nombre de soltera, Harrison, adentro. La pieza olía a cloro y alfombra vieja, pero se sentía como un refugio. Rafael dejó su sombrero en el buró y me miró con esa expresión de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo. «Te dije que iba a apretar más», murmuró bajito. Asentí. Meses atrás, habían aparecido facturas raras en mis cuentas cargos que yo nunca autoricé. Firmas que no se parecían a la mía. Le pregunté a Leonel, y me quitó el tema de encima con esa irritación que ya traía ensayada. Ahí fue cuando llamé a Miriam Keats, una abogada de derecho de ancianos con fama de agarrar casos duros como este. Me dijo que anotara todo. Y Rafael, que una vez fue sheriff del condado de Buncombe y viejo amigo de mi difunto esposo, se ofreció a vigilarme de cerca. En la mesita puse mi teléfono boca abajo y abrí el archivo. La voz de Leonel sonó de nuevo, afilada e implacable. «Te hace falta una lección. Camina de regreso». Las palabras retumbaron en la quietud de la habitación del motel. Prueba más demoledora que cualquier sospecha que yo hubiera cargado antes. Rafael sacó su laptop y subió la grabación a 2 discos encriptados por separado. Me pasó un pendrive también, el metal frío contra mi palma. «Ahora no se lo pueden tragar», dijo. Me recargué, con el pelo mojado goteando sobre los hombros, y me di cuenta de que Leonel pensó que me había dejado sin salida en un camino de montaña. En cambio, me había dado justo lo que necesitaba para avanzar. El sueño no llegaba en la cama angosta del motel, así que me quedé mirando el techo mientras los recuerdos se desenredaban en la oscuridad. La tormenta de afuera me recordaba otras tormentas que había aguantado, más calladas, que se extendieron por años como una herida que no cierra. Pensé en mi vieja máquina de coser Singer, con su zumbido constante llenando la cocina a cualquier hora. Cosía vestidos para señoras pudientes en Asheville.
dejando que las yemas de mis dedos se me encallecieran para que Leonel tuviera zapatos nuevos para la escuela. Me saltaba las cenas, fingiendo que no tenía hambre, para que él pudiera servirse otra cucharada de guisado en el plato. Una vez, cuando llegó la factura de la matrícula de Chapel Hill, me quité la alianza de boda, el último oro que mi esposo me dejó, y la puse en la mano de un joyero. Ese dinero pagó su primer semestre. Leonel nunca preguntó de dónde venía. Solo me dio las gracias con palabras distraídas antes de correr con sus amigos. Los sacrificios se volvieron rutina, tan normales que ni los contaba. No empecé a ponerles número hasta años después, cuando Isabel empezó a susurrar sus interpretaciones. Tu mamá te ahoga. Oí una vez, por una puerta entreabierta, solo te ayuda para tenerte controlado, poco a poco. Leonel se tragó sus palabras, y mi cariño se convirtió en manipulación a sus ojos. Un recuerdo volvió más punzante que los demás. Leonel tenía 12 años, jugando béisbol en un campo cerca de Weaverville. Una lluvia repentina mandó a las familias corriendo a sus carros, pero yo me quedé, cubriendo su mochila con mi chaqueta, esperando a que terminara el entrenamiento. Cuando salió del campo, empapado, pero con una sonrisa de oreja a oreja, yo estaba calada hasta los huesos. Se rió y dijo que parecía un gato ahogado. Me reí con él, orgullosa de estar ahí, esta noche, abandonada en la lluvia por ese mismo muchacho convertido en hombre. El eco de ese momento me dejó un vacío adentro. La voz de Isabel había hecho su trabajo. Los años que le di, las noches remendando ropa bajo una luz tenue, las comidas que me salté, todo eso se volvió, en su mente, prueba de control, no de amor. Esa era la herida más honda que la tormenta de esta noche. Me volteé de lado, mirando la ventana donde la lluvia rayaba el vidrio. Mañana. Miriam tendría más papeles para que revisara. Para la mañana. La lluvia había escampado, y Miriam me esperaba en su pequeña oficina cerca de la plaza del empaquetado, con un montón de papeles que había impreso durante la noche. Su escritorio estaba atestado de carpetas y una laptop todavía tibia de tantas horas de trabajo. Me deslizó un archivo, con tono directo pero cuidadoso. Estas facturas se presentaron a tu nombre, dijo, tocando el encabezado. Reparaciones al techo, cambio de aire acondicionado, hasta refuerzo de cimientos. En total, más de 600,000 pesos. Fruncí el ceño. La casa no necesitaba nada de eso. Miriam abrió otra carpeta, mostrando firmas digitales que parecían casi mías, pero fallaban en los detalles, la curva de la S en mi nombre, el espacio demasiado ancho. Estas no son tuyas, son falsificadas, dijo sin rodeos. Siguió el rastro del dinero pagos, dirigidos a un contratista que no existía. Luego, desviados a la cuenta de la boutique de Isabel en Charlotte, la que cerró el año pasado por no pagar sus préstamos. Leonel había avalado cada paso, disfrazando el robo como mantenimiento. Se me apretó el estómago mientras Rafael, que había venido conmigo, se recargaba en la silla. No me sorprende, dijo. Hace 6 meses lo oí en un bar cerca del pueblo de Biltmore, contándole a un amigo que ahora él administraba los bienes de la vieja. Dijo que por fin estaba al mando. Rafael negó con la cabeza, su voz cargada de tristeza más que de enojo. Sonaba orgulloso de eso. Esas palabras dolieron más que las firmas falsificadas. Había vivido lo suficiente para capear tormentas y hambre, pero oír a mi hijo jactarse de quitarme la dignidad me cortó más hondo que cualquier rastro en papel. Esa tarde, cuando Gabriel se coló en el lobby del motel donde Rafael esperaba conmigo, sus ojos estaban grandes y preocupados. Sin decir nada, me puso un papelito doblado en la mano antes de salir corriendo al carro de su papá. Lo abrí con cuidado. En letra chueca decía papá, dice que no importas. Yo no le creo. Aguanté la nota como un relicario frágil, con la garganta apretada. Leonel podría creerse las mentiras de Isabel, pero el gesto callado de Gabriel me decía que no todos los lazos se habían envenenado. Guardé la nota
junto a los archivos de Miriam, prueba de otro tipo, y me preparé para lo que venía. Esa noche, saqué el viejo kit de costura que había cargado por décadas, en el forro, cosido en un bolsillo que nadie pensaría en registrar. Reposaba un sobre doblado. Me temblaron los dedos al abrirlo. El papel amarillento en las orillas, pero intacto. Era el acuerdo original de la LLC, redactado con el cuidado meticuloso de mi esposo, dándome a mí sola los derechos de voto sobre la casita y la tierra debajo. El nombre de Leonel no aparecía por ningún lado. Por años había vivido con la inquietud de firmar papeles a su insistencia. Pero el verdadero acuerdo era la base que importaba. Rafael me llevó al centro, a la Ciudad de México, la mañana siguiente, al banco en la avenida Insurgentes. La empleada reconoció mi apellido de soltera y nos guió hasta la bóveda, donde giré una llavecita de latón. La caja de seguridad salió pesada en mis manos. Adentro estaban los documentos que mi esposo insistió en que guardara la escritura notariada, una carta lateral confirmando mi autoridad, y su nota escrita en su letra firme: «Cuida esto. Un día lo vas a necesitar más que nada». Rocé la tinta con la yema del dedo, oyendo su voz de nuevo. Él debió ver los peligros mucho antes de que yo los admitiera. Leonel creía que había tomado el control con firmas falsificadas y facturas inventadas, pero la verdad estaba ahí frente a mí, en blanco y negro. Rafael vigiló la puerta de la bóveda, mientras Miriam copiaba y certificaba cada página. Doblé los originales con cuidado de vuelta al sobre, y el peso de los papeles se sentía extrañamente más liviano ahora que su poder era conocido. Por primera vez en meses, sentí que el aire se expandía pleno en mi pecho. La casa era mía. La tierra era mía. Leonel solo había estado de prestado. Salimos del banco con los documentos a salvo, y supe que el siguiente paso no tardaría. Para cuando el reloj del juzgado dio las 2, mis manos estaban firmes. Miriam caminaba a mi lado por los corredores de mármol del Palacio de Justicia del condado de Buncombe, con su maletín bajo el brazo. Rafael, una sombra callada a mis espaldas. Entramos a la sala y encontramos a Leonel ya sentado en la mesa del demandado, con Isabel a su lado, en un blazer. A la medida que no podía esconder la tensión en sus hombros, Gabriel se sentaba unas filas atrás, con la cabeza gacha, sus tenis raspando el piso. La jueza, una mujer con cabello gris de hierro y ojos más filosos que vidrio, llamó la audiencia a orden. Miriam se levantó primero, su voz nivelada pero con filo de acero. «Señoría, anoche mi clienta fue abandonada a 98 millas de casa en un desvío aislado. Tenemos evidencia de audio». Tocó su laptop y la sala se llenó con el sonido de la voz de mi hijo, cruel y segura. «Camina de regreso. 98 millas te van a enseñar respeto». El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Isabel se removió en su silla, los ojos volando al techo como buscando salida. Leonel apretó la mandíbula e intentó mirar a la jueza, pero ella no parpadeó. Miriam siguió, presentando las facturas de reparaciones falsificadas, las transferencias a la boutique y la escritura notariada rescatada de la bóveda del banco, una por una. Las piezas de su falsa autoridad se deshacían frente a él. Vi a Gabriel levantar los ojos hacia mí entonces, y por un segundo fugaz, vi reconocimiento, sabía que la verdad se había dicho en voz alta. La jueza se inclinó adelante, su tono medido y definitivo. «Todos los bienes conjuntos quedan congelados pendiente revisión adicional. Los derechos exclusivos de propiedad sobre la casita Marlowe se restauran a la señora Isolde Marlowe. Adicionalmente, se emite una orden temporal de alejamiento contra Leonel Marlowe e Isabel Hale Marlowe». Leonel azotó la palma contra la mesa, murmurando entre dientes. Isabel alcanzó su brazo, pero él se zafó. El mazo crujió una vez, cerrando la audiencia. Mientras la sala se vaciaba, Gabriel se quedó sentado, su mirada fija en mí, pero Isabel lo jaló de la manga antes de que pudiera hablar. Rafael me guió pasando junto a ellos, su presencia como una barrera muda,
La mirada de Leonel me quemaba la espalda, pero su poder se había despojado en público, donde ningún susurro lo podía tapar. Afuera, el aire otoñal era fresco y cortante. Aspiré profundo, preparándome para lo que el desmoronamiento de Isabel pronto revelaría. La victoria en el juzgado fue solo la primera grieta. Miriam no perdió tiempo en apretar más. Su equipo, revisando los registros de Isabel con precisión de cirujanos, en días, me pasó un expediente grueso de demandas judiciales. La boutique de Isabel no había sido su primer fracaso, había préstamos sin pagar de una década atrás, demandas de acreedores y, enterrado en los archivos del condado de Mecklenburg, una petición de tutela que una vez presentó para su tía anciana. La petición fue negada cuando el juez vio que Isabel estaba más por la lana que por el cariño. Los registros telefónicos contaban su propia historia. Isabel le había metido a Leonel una dieta constante de sospechas, pintándome como inestable, sugiriendo que yo no podía manejar mis asuntos. Los mensajes recuperados de la cuenta de Leonel leían como un guión. Se está yendo de las manos. Tienes que actuar antes de que sea tarde. Cuanto más escuchaba, más lo creía, hasta que vio traición donde solo había sacrificio. Miriam pasó los hallazgos al fiscal de distrito, que respondió con velocidad inusual. Esto no es solo un pleito familiar, dijo el fiscal en nuestra reunión. Tiene todos los sellos de un esquema más grande de abuso a ancianos. Abrimos una investigación formal. Oír esas palabras me dejó vindicada y hueca al mismo tiempo. Saber que la ambición de Isabel había vuelto a mi hijo en contra mía era una herida. Enterarme de que era su patrón habitual era otra. Esa noche, Gabriel se coló de nuevo en el lobby del motel, con la mochila colgando floja de un hombro. Esperó a que Rafael saliera a contestar una llamada. Luego se inclinó hacia mí. Está asustada, susurró. La oí al teléfono. No paraba de decir, si se enteran, estamos acabados. Sus ojos volaron a la puerta antes de agregar, no quiere que papá sepa qué tan feo está. Toqué su brazo, sin empujarlo más allá de lo que él quisiera. Su confesión callada era suficiente. El andamiaje de mentiras de Isabel empezaba a tambalearse, y Leonel, aún aferrado a él, no veía venir el derrumbe. A la mañana siguiente, Rafael me llevó de vuelta a la casita, donde esperaban los candados para cambiar. La casa olía levemente a polvo cuando volví a entrar, pero era mía. Rafael trabajó con método, cambiando cada candado mientras yo ordenaba papeles en la mesa de la cocina. Uno por uno. Los servicios, el seguro y los impuestos volvían a mi nombre. El montoncito de documentos pesaba más que el oro. Eran prueba de que lo robado se había devuelto. Esa tarde, Gabriel llegó cargando bolsas de supermercado que casi lo superaban en peso. Las dejó con un suspiro de alivio, echando un vistazo alrededor, como asegurándose de que las paredes mismas fueran seguras. «Se siente mejor aquí», admitió bajito. Asentí y puse una mano en su hombro, con gratitud muda pasando entre nosotros, más tarde, mientras Rafael terminaba el último candado. Entré a una cuenta que Miriam me ayudó a abrir. Con dedos temblorosos, deposité en un fideicomiso modesto para la Universidad de Gabriel. No era solo dinero, era una promesa de que algo bueno sobreviviría al daño. Estábamos desempacando las compras cuando un golpazo fuerte sacudió la puerta principal. La voz de Leonel cortó el aire, áspera e insistente. «Abre, mamá. Esta todavía es mi casa». Antes de que pudiera levantarme, Rafael ya estaba en la puerta, su figura bloqueando la entrada. Las demandas de Leonel subieron de tono, con la voz de Isabel murmurando atrás. Gabriel se congeló. Aferrando la bolsa de compras como escudo, avancé despacio. Puse una mano en el brazo de Rafael y cerré la puerta yo misma, sin azotarla, sin enojo, solo un movimiento suave y final. El candado chascó en su lugar con un sonido que pesaba más que cualquier palabra que yo pudiera decir. Adentro. Gabriel soltó el aliento y sentí que el aire cambiaba. La puerta estaba cerrada, pero mi determinación nunca había estado más abierta.
Las consecuencias vendrían pronto. La demanda avanzó más rápido de lo que esperaba. Miriam presentó cargos por conversión y fraude, y en semanas empezaron los testimonios. Isabel se quebró primero. Frente a los rastros en papel y la petición de tutela que una vez hizo por su tía, eligió arreglar, admitiendo su parte en chupar dinero con facturas falsificadas. La tinta de su acuerdo apenas se secó cuando se mudó de vuelta a Charlotte, dejando a Leonel solo en la sala. Él respondió con rabia. 2 veces violó la orden de alejamiento, apareciendo de noche y aporreando la puerta del porche hasta que los vecinos llamaron a la policía. La segunda vez, Rafael estaba adentro conmigo, teléfono en mano. Los gritos de Leonel retumbaron contra los árboles de nuez hasta que la patrulla llegó y se lo llevó en esposas. El cargo era desacato, pero cargaba un peso más allá de la ley. Ver a mi hijo arrastrado bajo luces azules parpadeantes no fue triunfo. Fue un duelo afilado por la necesidad. Gabriel no lo mencionó directamente, pero sus acciones me decían dónde descansaba su corazón. Empezó a llegar los viernes por la noche con la mochila al hombro, quedándose hasta el domingo sin queja. Cosíamos juntos, trabajábamos en el jardincito atrás de la casita, y a veces solo nos sentábamos en la quietud, con el lazo no dicho, tejiéndose más fuerte cada semana. Me encontré inquieta con energía, ya no conforme con quedarme callada. En el centro de ancianos del centro, organicé un día de clínica comunitaria. Abogados y contadores se ofrecieron voluntarios para explicar fideicomisos, escrituras de propiedad y pasos para evitar el abuso a los mayores. La sala se llenó de mujeres y hombres con carpetas de preguntas, sus caras marcadas con la misma mezcla de preocupación y esperanza que yo una vez cargué. Cuando me paré al frente, presentando a Miriam y agradeciéndole a Rafael por su protección callada, sentí un cambio profundo adentro. Por años mi voz había sido ignorada, mis decisiones cuestionadas, mis sacrificios torcidos en cadenas. Ahora, de pie en esa sala, no era solo una sobreviviente, sino una maestra, pasando adelante lo que había aprendido a un costo alto. El día terminó con una ronda de aplausos que se quedó flotando como sol, y supe que la lección final aún venía. La lluvia tamborileaba contra el techo del porche mientras envolvía mis manos alrededor de una taza humeante de café. Adentro, la escritura enmarcada colgaba en la pared de la sala. Sus bordes nítidos, su autoridad incuestionable. Por años había cargado ese papel como una cuerda salvavidas escondida. Ahora estaba a la vista. No más secreto, sino una declaración. Gabriel se sentaba en la mesa de la cocina con sus libros abiertos de par en par, el lápiz tamborileando contra el margen mientras resolvía una ecuación. El ritmo constante de su concentración llenaba la casa con una comodidad que no sentía en años. Levantó la vista una vez, me dio una sonrisa tímida y se volvió a la página. Rafael llegó poco después, con las botas mojadas de la caminata, una llavecita de metal en la palma. «No creo que la necesites más», dijo. La tomé. Luego se la devolví con un gesto. Los candados eran míos ahora, pero más que eso, la fuerza detrás de ellos era la mía. Salí de nuevo, aspirando el olor limpio de la tormenta. Había desaparecido del agarre de mi hijo, pero al hacerlo, había reaparecido en mi propia vida, entera e intacta.